Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Vamos a tener nosotros a Izaskun presentando un resultado de un trabajo de investigación del Centro de Ética Aplicada. Es una investigación en la que llevamos ya 3 años trabajando con 12 investigadores, que se llama Memoria, Ética y Justicia, la extorsión y la violencia de ETA contra empresarios, directivos y profesionales. Este es un proyecto de investigación que aborda un tema que ha sido raramente abordado y en general y mucho menos todavía en el ámbito académico. Por eso cuando en el Centro de Ética se nos propuso en colaboración con una organización social como Baqueas, el hacer esta investigación nos parecía que era interesante, nos parecía que en un momento en el que, bueno, gracias a Dios, la violencia parece que se aleja en el horizonte, nos parecía que era importante hacer memoria. Y no cualquier memoria, no simplemente una memoria más, un relato más que se ponga junto con otros relatos en una especie de mercado en el cual elige el relato que más le gusta, sino una memoria que sirva para hacer justicia y una memoria que sirva también para reparar a las víctimas. En ese sentido, la investigación y el enfoque de la investigación procura, por una parte, rescatar la memoria de muchas personas. No se escucha. Rescatar la memoria de muchas personas, empresarios, directivos, profesionales que han sufrido esa violencia. Y por otra parte, hacer un análisis desde lo que la universidad puede hacer, un análisis analítico que nos ayude a entender cómo se ha dado eso, qué significado ha tenido eso, social y político, y cómo evitarlo en el futuro, por lo menos cómo minimizar el riesgo de que eso se repita. La persona que está coordinando ese equipo de 12 investigadoras es Izaskun Sáez de la Fuente, que la tengo a mi derecha, y que es la que va a ser la ponente esta tarde. Izaskun es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por esta universidad. Hizo un doctorado también en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad del País Vasco sobre el MLNV como una religión de sustitución. Eso fue en el año 2002. 2001 y el libro en 2002. Eso, el libro fue publicado en el 2002, ha sido un libro muy citado, pero eso quiere decir que Izaskun lleva más de 15 años trabajando sobre estos temas. Y por tanto creo que tiene una larga experiencia también con una perspectiva histórica de cómo ha ido evolucionando la violencia y el significado social de la violencia en nuestro entorno. Esta es la tercera conferencia dentro del Fórum Deusto en el que abordamos parte de este proyecto de investigación. Seguramente habrá una cuarta a comienzos del año que viene, y queremos agradecer desde aquí también a Deustoforum y a José Luis del Val, al presidente de Deustoforum, que está aquí, por ofrecernos este espacio también de continuidad para ir presentando los distintos resultados parciales de esta investigación. La manera que abordaremos esta sesión será la tradicional de Deustoforum. Izaskun presentará durante 50 minutos y después habrá espacio para preguntas, habrá tarjetas para anotar las preguntas, iremos haciéndolas. Se me ha olvidado decir una cosa muy importante de Izaskun, y que es una persona del Centro de Ética Aplicada, por tanto, colega de trabajo en el día a día. Bueno, pues Gabón Guztioi. Buenas noches a todos y a todas y gracias por vuestra asistencia a Deustoforum y en concreto a esta conferencia que, como ha dicho Javier, pretende presentar resultados parciales, todavía provisionales, de ese megaproyecto
tanto por el número de personas implicadas como también por las perspectivas desde las cuales se aborda, que es el de memoria, ética y justicia, la extorsión y la violencia de ETA contra empresarios, directivos y profesionales liberales. Yo me voy a centrar en el ámbito sociopolítico y, en concreto, en hacer un análisis del comportamiento de la sociedad y también, de manera más específica, en la última parte de mi intervención, del papel que han jugado los partidos políticos y las organizaciones empresariales frente al tema de la extorsión de ETA. En primer lugar, por lo tanto, lo que voy a tratar es de profundizar en algunas dinámicas subyacentes al empleo de microviolencias para silenciar a sectores significativos de la sociedad que se veían ante la tesitura de tener que ceder o plantearse si ceder o no ante el chantaje económico. La tesis que voy a defender esta noche es que semejante temor no se ha desarrollado de forma espontánea, sino que ha sido necesario construir y alimentar todo un discurso justificador del estigma, que a su vez se arrojaba contra un colectivo que era calificado de mal vasco o de opresor. Y para contrastar esta tesis, que a veces se han hecho bastantes teorías sobre estos temas, vamos a intentar ilustrarla con testimonios del trabajo de campo que para nosotros ha tenido muchísima importancia, el dar voz a los testimonios de las propias personas extorsionadas, para que nos cuenten su experiencia y su valoración de esa misma experiencia. En un segundo momento, como os anunciaba, lo que pretendo es aterrizar un poco más en el papel de dos agentes concretos, que serían los partidos políticos y las organizaciones empresariales. Pero para clarificar un poco cuáles son los límites del alcance que puede tener ese análisis, me gustaría subrayar que el foco de la reflexión se va a centrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aunque de muy pasada aludiré al caso de la Confederación de Empresarios de Navarra por su intervención explícitamente proactiva frente a la extorsión. Es importante tener en cuenta que, aunque yo no voy a hacer aquí un desarrollo, porque no da tiempo y no tendría mucho sentido, de cada una de las etapas de acuerdo a las cuales hemos hecho el análisis del papel jugado por los partidos políticos y las organizaciones empresariales, sí es muy importante tener en cuenta esa labor de contextualización, porque es la mejor manera de poder entender, que no justificar, los discursos y las decisiones que se tomaron o se dejaron de tomar en determinados momentos. Y otra clarificación previa importante creo que es tener en cuenta la dedicación que nosotros hacemos a la gramática y a la praxis de ETA y de la comunidad radical, porque solo de esta manera se pueden entender también, y de nuevo no justificar, las reacciones del bloque de partidos democráticos y del mundo empresarial. Podríamos decir que precisamente desde esa tesis que yo he defendido en esta introducción, lo que se ha producido es la construcción dentro del tejido vasco de la diferenciación entre dos tipos de sociedades. Una sociedad más de presencia pública, que tenía una visibilidad clara y meridiana, que estaba constituido por quienes compartían de una manera o de otra los postulados del terror y se consideraban con matices diferenciales como parte del pueblo trabajador vasco, y por otra una sociedad de silencio, quienes no compartían esos postulados, ni tampoco las aspiraciones políticas de los victimarios, ni eran incluidos en ese difuso constructo que hemos dicho de pueblo trabajador vasco. Las secuelas de tantos años de horror tienen consecuencias evidentes para la sociedad vasca y las estamos sufriendo hoy en día. Evidentemente, no es una novedad la forma con que está reaccionando la propia sociedad a la situación en la que nos encontramos. Numerosas sociedades, después de experiencias colectivas que han resultado especialmente traumáticas, han reaccionado de una manera parecida en un intento de olvidar algunas páginas de su historia especialmente traumáticas y problemáticas, ¿no? El pasado ha sido tan cruento, nos interpela de tal manera, que lo más deseable sería quizás pasar página de nuestra historia. Incluso, y este es el problema más gordo, si en ese proceso triunfa el discurso de la inexistencia de vencedores ni vencidos y salen vencedores, en última instancia, quienes tanto dolor causaron, y caen en el olvido y en la invisibilidad quienes sufrieron la victimación. En la introducción del libro Los hundidos y los salvados, el filósofo judío Primo Levi se refiere a la matanza realizada durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis como de unas proporciones y de una crueldad terribles. Tanto es así que los alemanes tendían a rechazarlas por su propia enormidad.
Los soldados de las SS espetaban a los prisioneros la siguiente advertencia, como podéis ver en la transparencia. De cualquier manera que termine esta guerra contra vosotros, la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero si alguno lograra escapar, el mundo no le creería. Los hechos que podéis contar son demasiado monstruosos para ser creídos. Precisamente para desmontar este tipo de argumento, sería importante subrayar el gran riesgo que genera la teoría de la contextualización de la violencia terrorista en una situación de conflicto político como justificadora de la conculcación de libertades y de derechos humanos. Y también, unido a ello, la perversa trampa moral que se ha gestado alrededor de esa teoría durante más de 4 décadas. Así, el asesinato o la extorsión en un determinado contexto parecía menos condenable. Se podría decir que era menos asesinato que si lo hubiese cometido un delincuente común intentando robar. De esta forma se construía un discurso que exculpaba al asesino o al extorsionador porque lo envolvía bajo el manto del patriota. Esa justificación en términos de contextualización hacía que los ejecutados, los extorsionados, los secuestrados, los exiliados, los silenciados, lo fueran en aras de un bien superior encarnado en el pueblo vasco. Desde esa perspectiva, la violencia parecía inevitable, parecía no precisamente una opción libre, sino violencia de respuesta frente a la violencia estructural del Estado. Una concepción que invertía perversamente las categorías éticas, de tal manera que el violento se transformaba en víctima, obligado a desarrollar esa misión casi por una cuestión histórica inevitable. Y por eso me gustaría que compartieseis conmigo una reflexión en torno a este texto que aparece en una obra reciente de Iñaki Martínez, en una novela que se titula Arresti, donde se recoge el diálogo entre 2 personas, una que era amiga del extorsionado y otra que actuaba como intermediario. Hacerle esto a Esteban, extorsionarle, son unos canallas. Bueno, hay que ver el contexto. ¿Contexto? ¿Qué contexto? A mí me parece mal, que os quede claro, pero son chicos que luchan por la libertad de Euskal Herria y necesitan dinero para hacerlo, haciendo sufrir como están haciendo. Ellos también sufren, solo digo que hay que escuchar a unos y a otros para saber bien lo que está pasando en nuestro país. Esta teoría del conflicto, asociada al contexto, acompañada del discurso justificador de las 2 violencias, lo único que ha hecho en nuestra sociedad ha sido actuar como un eficaz manto difuminador de las responsabilidades e igualador de víctimas y verdugos. De nuevo, Primo Levi nos ayuda a verlo con más claridad. Dejemos las confusiones, la morbosidad, la indulgencia. El opresor sigue siéndolo y lo mismo ocurre con las víctimas. No son intercambiables. El primero debe ser castigado y execrado. Las segundas deben ser compadecidas y ayudadas. Ambos, ante la impudicia del hecho cometido, necesitan un refugio y una defensa y van instintivamente en su busca. No todos, pero sí la mayoría, casi siempre durante toda su vida. ¿Cómo se hace el estigma al que aludíamos al principio, cómo se hace operativo? La marca del estigma tiene su expresión más perversa en cómo ven al grupo diferente y cómo actúan contra él los supuestamente normales, no cómo se ven a sí mismos los estigmatizados. Lo que realmente importaba en este sentido, en términos de amenaza y de extorsión, era cómo lo categorizaba la organización terrorista y sus grupos de apoyo, información y colaboración. Mientras los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se convertían en carne de cañón, buena parte del empresariado se sentía solo, marcado por unos fuertes conflictos laborales y continuas huelgas, con la sensación de que tenían el topo dentro, en un ambiente social que estaba dominado precisamente por la creencia en esa teoría del conflicto entre los 2 bandos, en la tesis de la imbatibilidad de ETA y del empate infinito, fruto además de continuos atentados que de alguna manera contribuían a la naturalización de la violencia. Parecía que los comandos se reconstituían a un ritmo superior a su desarticulación.
Cotidianamente se hablaba de los muertos de uno y otro lado, afirmación que encontró fundamento en el mundo radical alimentando su beta victimista con fenómenos como el de los GAL. El clima laboral se hallaba infectado de eslóganes como empresario cabrón te vamos a colgar, obrero despedido patrón colgado o maqueto, ¿no? Y la palabra beneficio era prácticamente tabú en esos momentos, en esos primeros años, en esas primeras décadas. En ocasiones, el propio extorsionado tenía contactos laborales o tenía contactos de amistad con quienes mandaban las remesas de cartas o con miembros de ETA que vivían al otro lado. Al otro lado era Francia, que sirvió como santuario de miembros de ETA hasta la segunda mitad de los años 80. También podía darse la situación inversa, según la cual la organización terrorista utilizaba la presión sobre el amigo o familiar más próximo para presionar, para agudizar la extorsión. Encárgate de que pague, porque si no, iremos contra ti. Además, también algunos informantes creían que miembros del entorno radical que les resultaban especialmente próximos, utilizaban la expresión, los propios testimonios de qué cerca estaban, pues podían haber suministrado información para convertirles en objetivos extorsionables. Jugabas los veranos con gente del mundo radical, porque en una localidad pequeña, y uno de ellos, recuerdo que fuimos a jugar un partido de pelota, tomando el vino después me dijo, oye, andarás bien de dinero porque, la casa que te estás haciendo. Entonces eso hacía que luego la persona le diese vueltas a la cabeza cuando había recibido cartas de amenaza. En casos aislados, algunos de los testimonios, algunas de las personas informantes reconocen haber actuado como intermediarios en procesos de extorsión sufridos por algún empresario amigo por razones humanitarias. Mientras la carta no se recibía, y quizás también pues, por puro instinto de supervivencia, pues no se esperaba encontrarla en el buzón, pero la gente se sentía absolutamente señalada. Su llegada marcaba un antes y un después. Era, como decía un informante, como si te hubiesen dicho que tenías cáncer. Se mezclaban sentimientos de perplejidad y de quiebra de la propia seguridad con sensaciones de incredulidad, de indefensión y de impotencia. La pregunta siempre era la misma. ¿Por qué me han extorsionado a mí? De modo que la persona amenazada, sin darse cuenta, participaba de la propia lógica de la violencia. Pero ahora, la violencia necesita de argumentos para justificarse la cotidianeidad. Dicha pregunta adquiría algunos matices distintivos en algunos informantes nacionalistas, porque para algunos de ellas parecía que con la carta de ETA se podía poner en entredicho su compromiso a Abertzale. La inmensa mayoría de las personas que hicieron, pues mantuvieron el asunto en privado, primero para no preocupar a sus familias y también para tener menos elementos de estrés añadido a la hora de tomar una decisión, si pagar o no pagar. Pero tenían todos ellos un denominador común, un fuerte sentimiento de culpa. Un fuerte sentimiento de culpa porque se creían responsables del sufrimiento que podían generar a su alrededor y del riesgo en que ponían a sus familias. Expresiones como las de si hubiera extremado las medidas de precaución, si no hubiera tenido esa profesión, pueden ilustrar esa sensación. La curva de intimidación seguía siempre pautas bastante similares. Se pasaba de solicitar una contribución a la causa a convertirle en objetivo militar, a él y a su familia, a su entorno más próximo. Al principio la comunicación se solía producir directamente con la persona extorsionada. Hubo quien tiró las cartas e incluso las quemó, pero otras personas las han guardado, como recuerdo, incluso para enseñárselas a sus hijos, en el caso de que se desvíen del camino correcto. En determinados casos, los propios protocolos de seguridad de las grandes empresas, que poco a poco se fueron desarrollando, aconsejaban al extorsionado que no lo comunicase a su entorno más próximo, lo cual generaba un estrés añadido. A veces la situación se complicaba porque la familia o parte de ella, incluso alguno de los hijos, podía tener afinidades ideológicas o políticas con el mundo Abertzale y había que abrirles los ojos. Vivir en una zona donde, por ejemplo, se sucedían cadenas de bombas o sabotajes, o sufrir encarteladas frente al propio domicilio, frente al despacho laboral, o recibir algún recuerdo en la puerta de tu casa, pues evidentemente incrementaba la sensación de intimidación. Y más aún si luego, como en los últimos años se vio, llegaban cartas a nombres de otros familiares, incluidos hijos menores de edad o con membrete de otro familiar. De tal manera que entonces se percibía que la amenaza había dejado de ser una posibilidad para convertirse en algo terriblemente cercano. Aunque se hicieran auténticos esfuerzos de racionalización, el miedo era inevitable y se retroalimentaba con cada nuevo asesinato que adquiría en el entorno empresarial un carácter ejemplarizante.
La mayoría de las personas entrevistadas en nuestro trabajo de campo han dicho que no pagaron y eran conscientes de que, además del peaje moral que suponía no pagar, él decía el número de guardias civiles que iban a matar con 10 millones, hacerlo tampoco proporcionaba un seguro a todo riesgo. No obstante, a veces quien decidía ceder, impelido por el miedo, a veces ni siquiera se preguntaba, quizá también como mecanismo de defensa, qué se iba a hacer con el dinero. Y a veces esa pregunta era inducida desde fuera. No me lo planteaba. Y mira, ha habido un psicólogo que me hizo una pregunta que me dolió muy mucho. Oye, tú, ¿no se te ocurrió nunca pensar que ese dinero servía para asesinar a gente? Y le dije, solamente falta ya que me digas eso. En ocasiones, las víctimas y los familiares que recibieron las cartas o que experimentaron, como decíamos antes, otro tipo de amenazas, sufrieron tras un shock secuelas, a veces temporales y otras veces crónicas, que han dificultado su adaptación a la vida cotidiana, las relaciones de pareja y vivir, en definitiva, una vida normal en un clima, dicho sea de paso, de cierta incomprensión social, porque estamos hablando de un sector con recursos económicos y parece que quien tiene recursos económicos no puede tener ningún otro tipo de dificultad. Mi mujer ha sufrido mucho, ha tenido una fobia social. Se consideraba, no llegó a ser una manía persecutoria, pero sí se consideraba observada y se consideraba vigilada. Llegó un momento en que no podía ir a un restaurante porque le entraban unas sudoraciones y unas ansiedades que no podía ni comer. Le ha hecho perder mucha seguridad y autoestima. Luego vienen a tu casa y ven que vives en una casa estupenda y tal, y les cuentas que no estás bien y no te creen. Le echaban hasta broncas a mi mujer sus amigas. Testimonios como estos, además de reflejar lo que he dicho antes, también es verdad que muestran que las mujeres se erigieron en un mundo empresarial marcadamente androcéntrico, en ese momento marcadamente varonil, vamos a decir, en sujetos muchas veces pacientes y sufrientes de la extorsión que estaban viviendo sus cónyuges. Medidas de autoprotección y de seguridad que no son normales terminaron invisibilizándose, pasando desapercibidas para el conjunto de la sociedad y utilizándose para el propio amenazado, sobre todo si se prolongaban en el tiempo. Sí, toda la vida con escolta, al poner el contacto, toda la vida he mirado debajo de mi coche, todos los días del año, o sea, he tenido que viajar con billetes de avión falsos, he tenido muchos amigos amenazados y bueno, de hecho, me acuerdo de una cena que hice en mi casa y como en las películas del oeste, al entrar en casa la gente dejaba los revólveres en el perchero. Esas medidas condicionaban decisivamente su vida, limitaban su libertad y mantenían a la persona extorsionada en un estado permanente de alerta, algo que siguió ocurriendo incluso después del comunicado oficial de ETA sobre el cese de la extorsión en 2011. Y pongo un ejemplo, el caso de la secuela psicológica asociada a la posición que puede ocupar una persona dentro de un local comercial o hostelero. Yo no me siento en un restaurante de espaldas a la puerta, pero ya instintivamente. En las características e intensidades que han adquirido los procesos de extorsión, hay que tener en cuenta la sociología tan diversa que presentan Vizcaya o Guipúzcoa, por ejemplo, o la diferencia también entre una gran y una pequeña empresa. Si la amenaza era generalista al personal directivo de toda una gran empresa y sobre todo cuando los protocolos de seguridad se estaban desarrollando, pues parecía que podía incidir menos en la vida cotidiana y en las relaciones sociales de las personas, aunque no siempre sucedía así. También es verdad que los propios entrevistados, y no solamente los extorsionados, sino responsables públicos, nos han dicho que evidentemente no era lo mismo trabajar en una gran corporación que trabajar en un pequeño negocio, sobre todo en localidades especialmente asfixiadas por el control social del entorno radical, donde la extorsión llegaba a límites inimaginables, o sea, al tendero que vende las gominolas, pero si saben hasta quién vota y cuándo respira. En ese escenario, en el escenario de esos pequeños pueblos, de esos pequeños comercios o de esas pequeñas empresas, la intimidación y la parálisis provocada por el miedo lesionaban gravemente la libertad como eje articulador de la responsabilidad ética. Una responsabilidad que no solo era individual, sino quizás por omisión, impotencia o cobardía, también de la sociedad en su conjunto y de las diferentes instituciones. Siendo conscientes de que existe una íntima relación entre el sujeto de responsabilidad ética, las circunstancias en las que se toma la decisión, la valoración ética de la opción tomada y los síndromes potenciales de revictimización. Algunos informantes destacan que sus vecinos o determinados sectores sociales y políticos les llegaron a considerar unos privilegiados.
porque tenían protección. Y no me voy a olvidar nunca que algunos, cada vez que llegaba a algún acto con el coche blindado, me decían: «Joe, pareces Aznar», en plan despectivo. Este tipo de cosas son duras. Aunque las personas entrevistadas tienden a subrayar que se sintieron arropadas por su entorno más próximo y lo valoran positivamente, algunos también hacen referencia a cómo amigos o conocidos trataban de evitar el tema, como si no existiera o como si no tuviera nada que ver con ellos, estableciendo una especie, diríamos, de distancia, una especie de corredor sanitario para que el efecto no se contagie. Como digo, se establecían barreras invisibles, prácticamente infranqueables entre quienes tenían el problema y quienes no lo tenían. Por eso las personas extorsionadas se sentían algo aliviadas, lo cual es también un mecanismo de defensa, cuando se les comunicaba, bien desde las organizaciones empresariales o desde los fuerzas y cuerpos de seguridad, que habían mandado muchas cartas, que no solo le habían mandado a él, sino que la remesa era muy amplia, se sentía uno más entre muchos. En las épocas más duras, si se mostraba cercanía hacia el amenazado, o bien si se le aconsejaba que pagara, o bien se le quitaba un poco, se le apartaba de cualquier relación con el mundo radical, para evitar que tuviera problemas, aunque sufriera continuamente cartas amenazantes, llamadas telefónicas vejatorias o pintadas insultantes. ¿Cómo podía responder? Entramos en los mecanismos de defensa del estigma. ¿Cómo podría responder el empresario frente a esta situación? Hay diferentes tipos de mecanismos. En algunos casos le sería fácil corregir la deficiencia si renunciaba a todo marcador que le asociase con el hecho de no ser abertzale o tener una empresa. Hablamos de la ocultación, de que nadie supiera lo que le estaba ocurriendo. En otros casos, pues podía optar por una vía de ocultar o exhibir según el ambiente en el que se moviese. También quedaba la opción del enfrentamiento, que evidentemente desde el punto de vista ético, el enfrentamiento directo, pues sería una opción heroica en muchos casos, ¿no? Esa opción del enfrentamiento, para algunos, se desarrolló dentro de la propia comunidad autónoma vasca, pero otros tuvieron que optar por el exilio. Unas veces fue el exilio exterior, tener que marcharse fuera de Euskadi, incluso llevarse sus empresas, y otros tuvieron que optar por el exilio interior, por ejemplo, marcharse de pueblos especialmente conflictivos a ciudades más grandes donde podían pasar algo más desapercibidos. Personas que, por ejemplo, tenían una segunda vivienda en algunos pueblos de la zona más euskaldún y donde el dominio del mundo radical era mayor, decidieron dejar de ir de vacaciones para tener una sensación de que por lo menos se podían olvidar de ese ambiente asfixiante y que les podían dejar en paz. Pero también muchas, por cuestión de dignidad, se quedaron donde estaban, pero evidentemente sufrieron las consecuencias y vieron cuál fue la reacción de la sociedad. Reacciones de disgusto en las comunidades de vecinos que aplicaron la lógica de no en mi patio trasero, o pobrecito, pero que a mí no me toque, para evitar ser contagiadas por el estigma. Lógicamente, esas vivencias resultaban menos claras si la persona vivía en un chalet independiente o se lo construía, pero al final te construyes una jaula de oro donde vives bien, pero no se normaliza socialmente tu situación. También existe otra forma relativamente sencilla de abandonar la condición de estigmatizado, que es mimetizarse con los estigmatizadores, bien sea pagando o bien sea involucrándose incluso en el grupo estigmatizador. En este último caso, el chantaje, para toda la comunidad radical que pretende controlar en este momento el relato, ese chantaje en el supuesto contexto vasco perdería todas sus connotaciones delictivas para redibujarse como una acción legítima, como una acción positiva y necesaria. Y bastaría con incidir en justificaciones que, como he dicho desde el principio, deshumanizaban y cosificaban la figura del empresario. Ese sería el contexto social general y cómo lo vivieron los empresarios de la mano de sus propios testimonios. ¿Cuál fue el papel de los partidos políticos y de las organizaciones empresariales frente a la extorsión? Como he dicho antes, es importante tener en cuenta en este caso una labor de contextualización, porque no es lo mismo hablar de la situación en los años 80 que en los años 90 o que en la década de 2000. Por eso nos vamos a retrotraer un poco, vamos a intentar poner nuestra mente en lo que fueron los años, la segunda mitad de la década de los 70, cuando estábamos en plena transición. Pues bien, el final de la larga noche del régimen dictatorial
se caracterizó por una intensificación sin precedentes, todos lo sabemos, de las acciones terroristas, también de los procesos de extorsión que servían como principal vía de financiación. Una intensificación que tuvo lugar en un clima social antirrepresivo en el que distintos sectores políticos, principalmente el nacionalismo, pero también grupos de izquierda, consideraban a ETA como símbolo de la resistencia antifranquista. Era la ETA buena del juicio de Burgos y no como una organización violenta por sí misma. Además, nos encontrábamos con una comunidad internacional donde muchos países veían a ETA como un grupo que luchaba por la libertad de un pueblo oprimido. Tras la fractura entre los milis y los polimilis, la proclamación de la Constitución y la aprobación del Estatuto de Gernika, el entorno radical que se gestó alrededor de ETA se erigió, retroalimentando también una clave victimista de la que ha hecho uso y abuso, como la comunidad que pretendía romper y que pretendía evidenciar que Franco había muerto, pero el franquismo perduraba. Solo en ese escenario, en esa cosmovisión, en ese imaginario, se puede entender el discurso político pretendidamente legitimador de la ruptura con la reforma constitucional que destilaban unas cartas de extorsión que no se limitaban a justificar el chantaje económico, eran algo más. Además, era un discurso político que se repetía machaconamente cada nueva remesa y que se articulaba, a mi juicio, alrededor de tres principales argumentos que resumo brevemente. Primero, el análisis del contexto político y la ubicación de ETA como vanguardia del sector que defendía esa ruptura con la reforma política en marcha frente a la pasividad o incluso connivencia, juzgaban ellos, de las fuerzas políticas de oposición antifranquista frente al nuevo status quo que se estaba generando. El segundo argumento del discurso político que destilaban esas cartas sería la insistencia en que ETA y el MLNV no era una mera reacción al franquismo, sino al mantenimiento por parte del Estado español de su tendencia histórica a la anulación del hecho nacional vasco, lo que históricamente habría provocado el surgimiento de diferentes generaciones de gudaris dispuestos a morir y matar, ¿no? Esa frase tremendamente sangrante que era morir por Euskal Herria, matar por España. Y luego el tercer argumento, la identificación de la persona que recibía la carta con la clase burguesa que contribuía ideológica y económicamente a través del pago de los impuestos al sostenimiento del Estado policial que oprimía y explotaba a los trabajadores vascos. Esa complicidad, a juicio de ETA, era lo que justificaba que se le pudiese exigir al empresariado, una contribución económica para la causa del pueblo vasco. ¿Cómo se pronunciaron los partidos políticos en esta primera época? Bueno, pues se pronunciaron contra la extorsión en 1977, año en el que se celebraron las primeras elecciones democráticas tras asesinatos como los de Berazadi o Ibarra. Sectores de izquierda, como el Partido Comunista o el Partido Socialista, trataron de desmontar el discurso pretendidamente social que subyacía a las cartas de amenaza, insistiendo en que no era un impuesto revolucionario, sino que era un impuesto contrarrevolucionario que favorecía la descapitalización y el empobrecimiento de la clase trabajadora. Y que además tenía riesgos de provocar involución política en un momento en que la democracia era una realidad sumamente frágil. No obstante, en el caso de los socialistas se simultaneaba en esos momentos, en la declaración que hicieron en contra de la extorsión, ese discurso con estar en contra, por ejemplo, de la extradición de Apala, que luego sería miembro del Comando Donosti, y los comunistas criticaban al Partido Socialista por una actitud que no movilizaba a la ciudadanía vasca, a su juicio, contra el terrorismo. ¿Qué hizo el PNV? El PNV también denunció la extorsión, como los otros partidos que he mencionado. Lo denunció porque consideraba que era un atentado contra la vida de las personas, pero también un perjuicio para la economía. No obstante, tendió a ubicar el chantaje y la violencia de ETA en el mantenimiento de esos imaginarios del continuismo del franquismo sin Franco, que a su juicio se iban a erosionar si el autogobierno se consolidaba y si se arbitraban nuevas medidas de gracia, como por ejemplo una posible amnistía. Por tanto, diría yo que en ese discurso pacificación y autogobierno eran dos variables que estaban íntimamente unidas, fruto del convencimiento de que para resolver el problema de la violencia y de la extorsión había que solucionar el conflicto político derivado, a su juicio, del no encaje de las satisfacciones nacionales del pueblo vasco dentro del Estado español. HB y Euskadiko Ezkerra, en ese momento, estoy hablando de la segunda mitad de los años 70, se posicionaron en contra de cualquier condena y sus discursos constituyeron un apoyo más que implícito a las acciones terroristas.
Los grupos de centro-derecha se manifestaron explícitamente contra la extorsión, pero también fueron muy críticos con el nacionalismo e insistieron en que había que evitar cualquier ambigüedad en la lucha contra la violencia, cualquier argumento justificador de la misma o garantizador de su impunidad. Y los de la izquierda insistían en la rentabilidad electoral que el terrorismo podía proporcionar al sector nacionalista. ¿Qué hizo el Gobierno español? ¿Cómo se declaró y cómo se posicionó? El Gobierno español de la época, que sufría evidentemente debilidad y sobre todo sufría debilidad parlamentaria, era consciente de que buena parte del problema de la violencia derivaba de la plausibilidad social, del apoyo que tenían las organizaciones terroristas. Y entonces, en ese contexto, ellos apostaban por consolidar el desarrollo del Estado de Derecho y la aplicación de sus principios y de sus leyes para evitar alimentar el victimismo del entorno radical y los riesgos de austerización social, ¿no?, sobre los que se les preguntaba cada lunes y cada martes. Pero también es cierto que el Batallón Vasco Español primero y después el GAL demostrarían que ni toda la clase política ni todo el estamento policial compartían la misma opinión. El que fuera primer lehendakari, Carlos Garaikoetxea, se manifestó reiteradamente en contra del impuesto y demandó un ejercicio de responsabilidad individual al empresariado, asumiendo, y cito textualmente, la cuota de riesgo que le correspondiese, una expresión que repetiría en varias ocasiones y que posteriormente asumiría como propia algún empresario significativo y que vendría a significar que negarse a pagar el chantaje tendría consecuencias negativas difícilmente controlables. También valoró, y lo hicieron el resto de los partidos políticos democráticos y también las organizaciones empresariales, valoró en términos heroicos el comportamiento, por ejemplo, de una figura como fue la de Juan Alcorta, que en 1980 denunció públicamente que había sido objeto de extorsión y que no estaba dispuesto a ceder el chantaje, sobre todo, en su caso, por el riesgo de erosión moral de la sociedad que se estaba produciendo con fenómenos como esos. Mientras, miembros del PNV mediaban con peor o mejor fortuna en secuestros de empresarios afines, como fueron los casos distintos, precisamente por su resultado, de Verazadio de Garavilla. Y hay que decir que en general se daba bastante permisividad frente al chantaje, considerando, recojo lo de eso, asumir la cuota de riesgo, que existía un contexto de falta de seguridad para las personas amenazadas. Lo cierto es que testimonios de nuestro trabajo de campo, cuando hablan de esa época, también subrayan lo mismo, ¿no? Hay momentos en los años 70, 80, o sea, que iba alguien a un determinado estamento político como buscando comprensión y salía con el consejo de que pagara o que negociara a la baja la cantidad requerida. Por otro lado, todas las cartas tenían un nexo común que tiene, a mi juicio, una indudable trascendencia política y que se va a ver en etapas posteriores, y es que el empresario afectado debía contactar con la organización terrorista a través del entorno de la autodenominada izquierda abertzale. En muchas de las cartas se indicaba incluso a dónde tenía que acudir el empresario y el seudónimo de la persona a la que tenía que buscar. Resulta fundamental rescatar, como decía, los pronunciamientos de diferentes organizaciones empresariales contra la extorsión, pero debemos ser conscientes del carácter minoritario de las mismas en una primera época que estaba muy dominada por el miedo y que, por ejemplo, dirigentes de la pequeña y de la mediana empresa calificaban entonces de absoluta desprotección. En aquellos momentos, la declaración más contundente fue la de la Confederación de Empresarios de Navarra. Y además, cuando en esos momentos un industrial, que fue Olaga, propuso recurrir a la mafia marsellesa para contrarrestar a ETA, el máximo responsable de los empresarios navarros se negó tajantemente e insistió en que lo que había que hacer era acciones ejemplares en el marco de la Constitución y del Estado de Derecho que la propia Constitución establecía. ¿Cuáles serían los rasgos que identificarían la primera mitad de los años 80? Bueno, pues por la desaparición, entre otras cosas, de ETA político-militar a través de políticas de reinserción que suscitaron intensas polémicas. En su discurso, el PNV, por ejemplo, combinó la amenaza pública de expulsar de su partido, a aquellas personas que pagasen, con la continuación de labores de mediación y con la denuncia del socavamiento del autogobierno como hándicap para resolver el problema de la violencia. Hay un asunto que empieza a surgir en este momento como polémica y que luego se va a reproducir, que sería si habría que procesar o no a quienes habían pagado y si había que procesar o no a los mediadores. Bueno, pues estas polémicas, a mi juicio, resultan reveladoras de los efectos ético-políticos y jurídicos de la lógica perversa de la extorsión. ¿Por qué? Porque obligan los victimarios a las víctimas a convertirse en copartícipes de su mal. Por un lado, todos los partidos democráticos, en general, parecían convencidos de que no se debía procesar a intermediarios que habían actuado con fines humanitarios.
lo cual no quiere decir que todos actuasen con fines humanitarios, pero así lo establecían los partidos, que los que hubiesen actuado con fines humanitarios no fueran procesados. Por otro, si bien insistían en las siniestras consecuencias del pago de rescates y que cualquier gobierno debía impedir a toda costa que ese dinero llegase a ETA, subrayaban también que había que entender que las familias buscasen por sus propios medios la manera de terminar con los cautiverios. En determinados momentos, algunas organizaciones empresariales llegaron a denunciar en esa década de los 80 la existencia de una actitud dominante de indiferencia política y social frente a una situación que tendía a normalizar el pago del chantaje. Aunque insistieron en que las instituciones debían liderar la lucha contra el terrorismo y que merecían su respaldo, también subrayaron su comprensión tácita hacia los familiares que buscaban solución a los problemas particulares de sus familiares, a su vez secuestrados o amenazados. A principios de los años 90, el entorno radical se aprovecharía de la figura del mediador humanitario para identificar con ella en su discurso a algunos de los miembros procesados tras el desmantelamiento de las redes de extorsión, por ejemplo, en 1992, sin dolerles prendas en asimilar el chantaje de ETA con el IRPF o en considerarlo una simple consecuencia de la eufemística lucha armada. Una década después resurgirían las polémicas, como he dicho antes, y los partidos políticos insistirían, al margen de su orientación ideológica, en considerar al empresario víctima de la violencia y víctima del chantaje terrorista, y que cuando satisfacía las exigencias de ETA lo hacían por miedo. Eso sí, determinados responsables públicos sí subrayaron que la carga ética de heroicidad solo se podría atribuir a quien hubiese resistido al chantaje. La violencia de persecución de la segunda mitad de los 90 y de la década de 2000 hizo visible con toda su crudeza el potencial de extorsión y de intimidación del MLNV en barrios y pueblos, especialmente con los secuestros de mediados de los 80, comparados sin pudor por ETA con el encarcelamiento de los 600 miembros de ETA o con la entrega de tagas a España desde diferentes países. No solo apoyaron explícitamente los secuestros con eslóganes como Julio, paga lo que debes o Aldaya, paga y calla, sino que buscaron, y en parte lo consiguieron, amedrentar violentamente a las minorías concienciadas, a los grupos pacifistas portadores del lazo azul y a los trabajadores de las empresas de las personas secuestradas, que lo que hacían era manifestarse en la calle para demandar de la libertad de las personas cautivas, mientras la ciudadanía vasca en general seguía nadando entre la indiferencia y la sensación de que la violencia era prácticamente algo inevitable. Su defensa de la libertad de Euskal Herria como eslogan mostraba, a mi juicio, su profundo deterioro ético-político, al subordinar expresamente la dignidad y los derechos humanos de las personas a su proyecto político totalitario. Desde la perspectiva de la filosofía política que vincula estrechamente justicia y deber de memoria, antes hablábamos del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, pues bien, desde esa vinculación entre justicia y deber de memoria, los intentos de la autodenominada izquierda abertzale por equiparar sufrimientos bajo un falaz manto de responsabilidad colectiva y de invisibilizar a las víctimas de su totalitarismo incurre en riesgos de revictimización, de lo que Walter Benjamin denomina muerte hermenéutica, porque día tras día, y tenemos ejemplos en los medios de comunicación permanentemente, los victimarios y sus cómplices se esfuerzan en quitar importancia a hechos tan graves como los relatados ahora y a su implicación en los mismos. Resulta muy importante no disociar los debates en torno a la extorsión, sus causas y sus consecuencias de otros más amplios sobre cómo enfocar el problema de la violencia. Es muy difícil y además yo creo que resultaría perverso esa disociación. La lógica de la contraposición, medidas políticas versus medidas policiales, ha sido una constante, ligeramente debilitada durante la época de mayor eficacia política y social del Pacto de Ajuria Enea, pero puesta encima con toda su radicalidad gracias a la recuperación del unanimismo soberanista durante el Pacto de Lizarra previo a la tregua del 98 y del Estatuto Político de Ibarretxe. Uno y otro alimentaban la teoría del conflicto y de la necesidad de resolverlo para acabar con la violencia. Y creo que ahí había un riesgo, el revestir puras estrategias políticas partidistas de planteamientos éticos, lo cual de algún modo podía refrendar la tesis de que la violencia existía porque había un problema político
que había que resolver para acabar con la violencia. En ese marco adquieren también sentido los debates que se han producido en diferentes fases históricas sobre la ilegalización de la autodenominada izquierda abertzale en sus sucesivas marcas a partir de la visibilización de vínculos financieros con ETA. Pero hay diferencia entre cómo se resolvió el debate entre los años 90 y en la década de 2000. En los años 90, las fuerzas políticas, algunas de las cuales reconocían que eran conscientes de esa connivencia, no se atrevían o no estimaban conveniente su exclusión del juego político. Pero el panorama cambia porque el contexto también cambia en la década de 2000, en plena efervescencia, recordemos, de la política de socialización del sufrimiento y con una comunidad internacional volcada en la lucha contra el terrorismo y en el estrangulamiento de sus fuentes de financiación. Entonces, se produce la ilegalización de las sucesivas marcas de la trama política del nacionalismo radical y eso agudiza las fracturas en la clase política vasca y también en la propia sociedad, porque las posiciones son contrapuestas en relación a si se debe proceder o no a esa ilegalización y cuáles son sus consecuencias. El empresariado vasco, con sus organizaciones al frente, en general afín a los postulados del nacionalismo moderado, ha tratado de situarse al margen de las polémicas políticas, con honrosas, valiosas y valientes excepciones, producto de una compleja mezcla de sentimientos, ¿no? Como puede ser el cálculo, el miedo, pero también a veces la cobardía, sentimientos profundamente humanos, pero cuestionables y a veces poco productivos o no suficientemente productivos. Esta inhibición y la falta de interlocución efectiva con buena parte de los responsables políticos, con déficit por ambas partes, pudo, creo que, hurtar o al menos frenar los necesarios análisis y decisiones para la definición de estrategias de defensa por parte de esa clase empresarial frente a la red extorsionadora de ETA. No se aportaron de forma planificada y rigurosa estudios, informes, testimonios para comprender y atajar ese fenómeno, para crear el necesario clima protector de las empresas y de los empresarios y también para ayudar a la sensibilización de las instituciones y, por supuesto, de la propia sociedad. A pesar del mantenimiento y de la intensificación de la extorsión, las organizaciones empresariales valoraron positivamente las sucesivas treguas, lo que en determinados momentos, como por ejemplo con ocasión de la última tregua, la de 2006, le supuso a la organización patronal vasca fuertes enfrentamientos con su homónima española, con la COE. Discreparon, como decía antes, del plan Ibarretxe, de la mano de líderes, especialmente carismáticos, que hicieron hincapié en sus consecuencias desde el punto de vista de una inestabilidad perjudicial para el desarrollo económico. Y los menos sí que se atrevieron a denunciar el clima de intimidación y de déficit de oportunidades políticas que estaban sufriendo las opciones políticas no nacionalistas. En los últimos años, conscientes de la debilidad de ETA y también de un sentimiento de mayor agope, las denuncias fueron intensas y generalizadas, pero yo sí que creo que merece, lo he subrayado al principio, una atención especial el comportamiento de la Confederación de Empresarios de Navarra, sobre todo en la última década, por su acción proactiva en contra de la extorsión en interlocución con los cuerpos policiales, pero también de otras asociaciones quizá menos conocidas, menos representativas, que desarrollaron su acción en coyunturas terriblemente difíciles, terriblemente complicadas, como por ejemplo Acción de los Pueblos del Goierri a mediados de los años 90, cuando sus empresarios eran especialmente amenazados y secuestrados por ETA. A su vez, con frecuencia, los partidos políticos, en especial los nacionalistas, a pesar de sus declaraciones contra el chantaje, eludieron responsabilidades o las subordinaron a otros intereses en el marco general de su estrategia partidista frente a la violencia. ¿Cuál podría ser la reflexión final, y digo, de un trabajo que está desarrollándose y que no son más que resultados provisionales? Creemos que en el País Vasco se ha vivido lo que Paul Ricoeur denomina acontecimientos límite, definidos por la alta victimización que conllevan. Fruto de esa experiencia colectiva traumática puede explicarse la tendencia al olvido que se ha instalado entre nosotros. Y por eso creemos, y ese proyecto de investigación pretende ser una muestra de ello, que necesitamos un rearme moral desde una reasunción crítica de la memoria, lo que implica el imperativo de cubrir con las contribuciones, que esta será mínima, otras muchas, la significativa laguna que hasta hace poco ha denotado
falta de empatía para con las víctimas, miedo, confusión teórica o auténtica miseria moral. Las situaciones sufridas por quienes eran extorsionados, también definidas por la expresión recibir la carta, han sido, y lo hemos podido ver a través de los testimonios, algunos de los cuales he puesto en las transparencias, altamente traumáticas. Y cómo el temor se acrecentaba cuando la sensación de persecución se vivía cada vez más cerca, y que esa presión no ha sido la misma en todas las comarcas, ni en todos los pueblos y ciudades, ni tampoco en todas las épocas, ni en cualquier tipo de empresa, sino que ha habido pluralidad y variedad. Si bien es cierto que esa macroviolencia ha desaparecido, la microviolencia como arma de motivación política creo que sigue profundamente instalada. Los causantes de que el miedo y la estigmatización se extendiesen por la sociedad fueron, sin ninguna duda, los terroristas y sus compañeros y comisarios. Ellos son los victimarios. Siendo esa una verdad claramente objetiva, no podemos olvidarnos del rol que ha jugado una parte significativa de la sociedad, que si bien no apoyaba los crímenes, tampoco era capaz de ayudar o por lo menos demostrar algún tipo de ayuda a las víctimas. En un proceso de victimización y también en el de estigmatización, que es una forma de victimización, insisto, nos encontramos con la figura del agresor y con la figura del agredido, pero los espectadores, los testigos de la agresión, tienen un papel fundamental y decisivo en el mantenimiento de la cultura de la violencia o en la erosión de la misma, dependiendo de su postura. Nunca será igual la posición de poder del victimario y, por lo tanto, el grado de sufrimiento de las víctimas si los testigos presenciales muestran una actitud activa y pública contra la violencia, si por el contrario denuncian, pero se muestran pasivos o ambiguos a la hora de tomar decisiones, y mucho menos si callan. Esa es una clave, no digo la única, pero una de las claves para entender la profundidad del mal que ha aquejado a nuestra tierra y a sus principales instituciones y que ha sido deliberadamente planificada por ETA y su entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Izaskun. Creo que tenéis por ahí tarjetas. Si queréis formular preguntas o comentarios, podéis hacerlo por escrito en las tarjetas, las van pasando y vamos respondiendo. Normalmente el proceso es a través de este foro. Bueno, pues dejamos unos minutos para que escribáis lo que consideréis oportuno. Sí. Por eso iba a hacer una pregunta. Una de las cosas que lo ha comentado ya Izaskun, de esta investigación que tiene, yo creo que un gran valor para esta investigación, pero seguramente para el futuro. Son los testimonios de unas 60 personas, yo creo que han sido entrevistadas en profundidad, muchos de ellos personas que han sufrido la extorsión y también algunas personas que por su situación política o de cercanía a algunas de las personas extorsionadas o de responsabilidad institucional tenían una opinión, información que dar. A mí me gustaría, por supuesto, esa información es confidencial y el compromiso del Centro de Ética es que permanezca confidencial. Por lo tanto, yo ni como director conozco ni quiénes han sido ni nada de ellos. Sí me gustaría que las personas que habéis tenido acceso a la transcripción sitúen esas entrevistas, además de las cosas que has ido contando, que denotan pues, el sufrimiento de esas personas, hay o explicaban algunos factores que aumentaban ese sufrimiento y sentido de desprotección, o gente que había encontrado también otro tipo, o por parte de las instituciones o por parte de la sociedad, algún tipo de
de manera de sentirse más acompañados o de sentirse más seguros. Sí, bueno, yo por concretar un poquito lo que decía Javier antes de contestarte la pregunta, en total hemos hecho 66 entrevistas, pero llegar a hacer 66 entrevistas, hemos conseguido entrevistar a 1 de cada 4 contactos, con lo cual imaginaros el universo que hemos manejado para poder llegar a hacer 66. Y luego además tenemos otra vía de información de trabajo de campo, que es un cuestionario online al que han respondido 140 personas. Y, como ha dicho Javier, no solamente han contestado empresarios o solamente tenemos testimonios de empresarios, sino también de algunos profesionales liberales, porque, como decíamos antes, y a eso obedece el título del proyecto, la extorsión no solo se ha desarrollado en el mundo empresarial, sino también ha afectado a directivos y también a profesionales liberales, médicos, abogados, notarios, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que se refiere a lo que preguntaba Javier, algunos de los factores que aumentaban la sensación de desprotección, yo creo que los he mencionado, ¿no? El hecho de sentir que la amenaza estaba cada vez más cerca, el hecho de que no solamente recibían cartas amenazantes, sino que había llamadas telefónicas especialmente vejatorias, el hecho de que se mandase la carta a un familiar muy cercano o que se mandase con el membrete de otro familiar, incrementaba la sensación de amenaza, o incluso que podía haber algún pequeño atentado en su empresa, que hubiese encarteladas amenazantes frente a su casa o frente a su despacho, bueno, ponerle en una diana, en unos pasquines dentro de su localidad natal, junto con otras personas que también estaban señaladas. A veces no necesariamente esas personas tenían que ser todos empresarios, podía ser un representante de una organización empresarial, un político, y estaban metidos todos ahí en el mismo saco. En cuanto al tema de sentirse más o menos protegidos, yo creo que ellos lo que más han valorado de todo ha sido sentirse protegidos cuando lo han comunicado en su entorno más próximo, o sea, su familia, su entorno realmente íntimo. En cuanto al papel de las instituciones, algunos, pero eso yo creo que hay que filtrarlo mucho, porque los testimonios son testimonios y tampoco podemos darles la credibilidad, son víctimas y hay que tratarlas como tales, con profundo respeto. Pero también es verdad que no podemos basar el trabajo, un estudio de carácter académico y científico, solo en el testimonio de las personas. Hay lo que decimos muchas veces, quienes trabajamos en estas cosas, hay que triangular la información y, por lo tanto, obtener otras vías documentales. Entonces, te das cuenta que según también la afiliación ideológica de la persona a la que entrevistas, pues su reacción frente al comportamiento de las organizaciones empresariales y, sobre todo, de los agentes políticos, pues es diferente. Entonces, no creo que en ese sentido los testimonios hay que relativizar también su alcance. No han sido especialmente críticos o especialmente duros, salvo en algunos casos concretos, en este terreno con los agentes políticos, con la sensación también un poco remitiéndose al contexto general de falta de seguridad, al contexto general de que la situación era muy difícil y muy complicada, y no han entrado demasiado, y eso que teníamos nosotros preguntas explícitas sobre el tema, sino que se han centrado más en sentir que ellos estaban absolutamente desprotegidos y que el conjunto social funcionaba así, y por lo tanto los agentes políticos también. En la valoración de los cuerpos policiales ha habido mucha gente que no solamente podemos juzgar a los cuerpos policiales, sino que también hay que tener en cuenta que un porcentaje muy alto ni siquiera ha hecho la denuncia ante los cuerpos policiales, se lo han mantenido estrictamente en el terreno privado y por lo tanto pues no han tenido interlocución. Algunos de los que sí han tenido interlocución han valorado positivamente, en unos casos la interlocución con la Consejería de Interior y en otros casos con el Ministerio de Interior. Pero ya digo que todo esto yo creo que hay que filtrarlo bastante en función de la perspectiva y de la orientación ideológica del propio entrevistado. Y que para eso hay que tener en cuenta otras fuentes de información complementarias. Madre mía. Hay muchas preguntas, voy a intentar no sé si hacer voy a el poder contestar a todas. De agrupar. Hay una personal que comienzo quizá por ella, quizá es rápido, pero bueno. ¿Ha realizado el estudio porque se sentía en deuda con algún extorsionado conocido suyo? O sea, si hay una motivación, digamos, más personal en la realización del... Hay una motivación personal, pero no por eso. No, yo no tenía un conocimiento cercano o próximo de una persona que hubiera sido extorsionada. Yo tenía un conocimiento remoto, a través de un familiar, de una persona que había sufrido el pernicidio, el tiro en la pierna, en los años 80, cuando yo era una cría. Entonces, eso sí tenía, pero tenía conocimiento, no reconocimiento, vamos a decir que son dos planos diferentes.
Pero yo creo que este tipo de proyecto pues tiene mucho que ver con mi compromiso adquirido ya hace unos años, lo ha mencionado Javier antes, a partir de la elaboración de mi tesis, con las víctimas del terrorismo y, sobre todo, con la deslegitimación ética, política y social de la violencia. Pues hay un conjunto de preguntas y de comentarios que tienen que ver con el papel más general de la sociedad. Que el comentario dice, todos miramos para otro lado diciendo algo habrá hecho. Dice, lamentable. Hay algunos otros comentarios en ese sentido. Dice, parece que hay un reproche a los partidos políticos de la sociedad vasca por el desarme y la abdicación moral. Es así, es cierto que en general se puede hacer una crítica de eso. Y después hay algunas preguntas relacionadas, aunque dan un paso más allí, que tienen que ver con el tema de el relato que se está construyendo sobre el final de ETA. Como qué se debe hacer para frustrar la consolidación del relato oficial que están preparando. Incluso hay alguna referencia concreta a algunas de los responsables del gobierno vasco que está trabajando directamente en esto. ¿Hasta qué punto ese tipo de personas están legitimadas para hacer el relato oficial de la actuación de ETA? Y sí, cómo llegar a una consolidación o a un relato que haga justicia con las víctimas. En ese sentido también, digamos, con una relación colateral, dice que está de acuerdo con el análisis y las consecuencias, pero que no se dice mucho sobre un componente ideológico que es importante en ETA, que es el marxismo-leninismo. Entonces, eso da para otra conferencia. Eso sería un conjunto que tiene que ver. Eso después es que hay tantas que... Bueno, voy respondiendo también por los grupos que has diferenciado, Javier. Sobre el tema de la responsabilidad de la sociedad, ejemplificada en ese famoso eslogan de algo habrá hecho, a mí me gustaría también reflejar que la sociedad vasca es una realidad plural. Y creo que eso no desmerece el hecho de haber subrayado los componentes de la estigmatización y la implicación de la propia sociedad desde la indiferencia, a veces desde la indiferencia, otras veces pues desde la complicidad ha podido alimentar ese estigma. Pero también creo que no sería justo despreciar la existencia de esas minorías concienciadas que en los años 90, sobre todo, se manifestaron en las calles de Euskadi en contra de la violencia y que sufrieron las consecuencias de ponerse frente a los radicales cuando estaban denunciando la anulación de las libertades de las personas. Creo que eso sería un flaco favor también a una memoria justa con las víctimas y con quienes contribuyeron, cada uno con su granito de arena, a la deslegitimación de la violencia. Insisto, esas minorías concienciadas que trataron de desmontar en parte ese esquema del algo habrá hecho y sus consecuencias. El intentar ver a las víctimas no como objetos, sino como sujetos. Sobre el tema de esa praxis de inhibición en el ámbito de las responsabilidades públicas, yo creo que ahí también hay que diferenciar entre un discurso que yo creo que fue siempre, en general, en los responsables públicos, el discurso de cara a la galería, por lo menos, fue contundente en contra de la extorsión, pero unas prácticas no suficientemente satisfactorias y que, como he dicho en algún momento, estuvieron mediadas por intereses de partido. Y yo creo que ahí sí que los responsables públicos y de los diferentes partidos tienen que hacer una reflexión en profundidad. Yo creo que la autocrítica no debe ser solo para la sociedad y para que nos flagelemos, ¿no?, sino también para cada uno desde su responsabilidad, qué es lo que hizo, qué dejó de hacer y por qué lo hizo o lo dejó de hacer. El tercer bloque de preguntas que ven en torno al relato y la memoria, bueno, yo no quiero ser ni especialmente optimista ni especialmente pesimista. A mí me parece que hay que trabajar mucho para combatir cotidianamente una tendencia a construir ese relato, esa memoria que yo he definido de eficaz difuminador entre víctimas y verdugos, de equidistancia entre no sé cuántos tipos de violencia, bajo la cual subyace esa teoría del conflicto y de la contextualización de la violencia que estamos oyendo todos los días. Probablemente
pues sea difícil contrapesar eso, ¿no? Pero yo creo que está en nuestro deber y en nuestra obligación, desde los diferentes ámbitos de responsabilidad profesional y ciudadana que tengamos, combatirlo. Yo creo que lo que no debemos hacer es rendirnos, sino contribuir en la medida de nuestras posibilidades a esa deslegitimación. Y luego, todo lo que tiene que ver con la ideología marxista-leninista. Como digo, esto da para una conferencia y no creo que sea el momento. Creo que hay un debate permanente desde hace mucho tiempo sobre si la autodenominada izquierda abertzale, todo el Movimiento de Liberación Nacional Vasco que se constituye en torno a ETA, es más nacionalista o más marxista-leninista. Bueno, yo creo que es un debate que lleva, como digo, cuando yo elaboré la tesis, cuando me puse a escribir sobre estas cosas, pues lo primero que me encontré de frente fue con ese debate. Y según desde qué sector ideológico se hablase de ETA y del MLNV, pues se enfatizaba más una cosa que la otra, ¿no? Hay que tener en cuenta las sucesivas escisiones que se produjeron en ETA en los años 60 y 70, en un ambiente que estaba profundamente infectado, no solamente en el País Vasco y en España, sino en el ámbito internacional, por las perspectivas de liberación nacional y liberación social, y evidentemente ETA es heredera también de esas luchas, pero yo creo que a lo largo del tiempo habría que destacar que lo que ha triunfado es un nacionalismo de corte revolucionario. Con eso no desmerezco el componente del debate, pero sí que creo que no nos debemos olvidar de la situación en la que nos encontramos hoy, con independencia de que podamos encontrar esos elementos que le pueden dar un carácter más rupturista o más de enfrentamiento, pero hay un elemento subyacente de nacionalismo que tampoco podemos olvidar, ¿no? Que está centrado pues, en la liberación del pueblo y demás, aunque otros sectores nacionalistas consideren que no se sienten identificados con esa manera de concebir al pueblo vasco. Perfectamente legítimo, por supuesto. Hay un par de preguntas sobre la Iglesia, instituciones, partidos políticos, prensa y la Iglesia. ¿Qué papel ha jugado en ese proceso? Lo mismo, ¿cuál cree que fue la actuación de la Iglesia en la etapa de la extorsión y el miedo en Euskadi? Yo no he estudiado, yo creo que aquí hay gente mucho más cualificada que yo y los estoy viendo entre los que asisten a la conferencia para hablar del papel de la Iglesia. Y yo, como siempre, en esto soy muy prudente y digo que la Iglesia, si he dicho antes que la sociedad vasca fue plural, también digo que la Iglesia fue plural y que la Iglesia no son solo sus obispos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la comunidad eclesial pues ha tenido también dificultades para llegar a consensos en este terreno, precisamente porque el mismo conflicto, los mismos conflictos que había en la sociedad se han trasladado también a la Iglesia. Entonces, yo no creo en ese momento que pueda dar un pronunciamiento y decir la Iglesia hizo o no hizo. Pues probablemente la Iglesia tiene también que mirarse hacia adentro y ver hasta qué punto fue responsable o no por inhibición o por no intervención efectiva en estos temas, no solo en el de la extorsión, sino el de la violencia. Pero yo subrayaría sobre todo la pluralidad interna de la propia Iglesia, que ha dificultado mucho, yo creo que incluso la comunión dentro de ella. Y que no es lo mismo hablar tampoco de la Iglesia en Navarra que de la Iglesia en Vizcaya o la Iglesia en Guipúzcoa. Pero yo no quiero entrar más ahí porque yo no soy una experta en el tema de la Iglesia, aunque me considero miembro de ella, pero... Aquí después hay una serie de preguntas que tienen que ver con una vertiente económica. Dice, la violencia directa, la extorsión, ha desaparecido. Sin embargo, hace pocos días ELA encarteló Euskadi y Navarra con fotografías de empresarios supuestamente explotadores. ¿Cómo valoras este hecho? ¿Es violencia? ¿No lo es? Algo ligado con eso. ¿Qué secuelas tiene este fenómeno para nuestro futuro? ¿Cómo recuperamos la figura del empresario como fundamental para la creación del empleo, riqueza y en definitiva bienestar para todos? Mira más bien hacia las consecuencias de la percepción que la sociedad tiene sobre el empresario, sobre la acción de los empresarios, y esa pregunta sobre... Sí, ¿cómo valoro el comportamiento de la... Sí. Mal. Evidentemente, si dijera que me parece bien, pues todo lo que he dicho antes no tendría ningún sentido, pensarían que tengo desdoblamiento de personalidad. Entonces, muy mal. Me parece que es una forma de coacción inadmisible.
Y, en segundo lugar, en cuanto al tema de las secuelas, yo he subrayado desde un principio y también en las conclusiones que creo que efectivamente esa macroviolencia ha desaparecido, pero creo que existen componentes de microviolencia y de intimidación que están profundamente instalados en nuestro tejido social. También creo que hay que sanear o regenerar probablemente las relaciones, no solo las relaciones sociales, sino también las relaciones laborales. Pero en esto no solamente hay que jugar con una recuperación de la figura del empresario, que por supuesto muchos empresarios, yo recuerdo como testimonios en el trabajo de campo, se mostraban preocupados por la pérdida de vocaciones empresariales y se mostraban preocupados no ya por ETA, porque cuando les hacíamos las entrevistas ETA ya había desaparecido, sino sobre todo porque creían que verdaderamente el clima en las empresas pues dificultaba mucho la actividad empresarial y la potenciación del desarrollo económico. Pero yo diría que las relaciones laborales, algo que lo hemos hablado esta mañana también en el seminario, las relaciones laborales no solamente las construyen los empresarios, creo que tiene que ser en interlocución con los trabajadores y con los representantes de esos trabajadores, que aunque haya sindicatos mayoritarios, también hay otros. Entonces, creo que tenemos que preocuparnos por regenerar el tejido empresarial y también el tejido de las relaciones laborales, teniendo en cuenta esa interacción dialógica entre los diferentes agentes que están implicados. Y nosotros, en este momento, los testimonios son de los empresarios, de los directivos y de los profesionales liberales. Nosotros no hemos entrevistado ni a sindicalistas, más que algunos en concreto, por su conocimiento específico de este fenómeno, ni tampoco hemos entrevistado a los propios trabajadores. Por lo tanto, queda mucho por hacer. Quedan como 3 preguntas, 2 que tienen fácil respuesta o otra respuesta muy difícil. Vamos. Una primera, ¿hay alguna estimación, aunque sea provisional, del coste económico, daños y perjuicios del terrorismo entre los años 1968 y 2005? Esa es la pregunta del millón. Es una respuesta muy fácil, no. Es decir, estamos en proceso. De hecho, lo ha mencionado antes Javier, el último seminario del proyecto se va a celebrar a finales de enero, el día 25 de enero, si no me equivoco, y precisamente ese mismo día, después de que hayamos hecho el seminario, como hoy, vamos a celebrar una conferencia aquí bajo el amparo de Deustoforum sobre este tema. Y yo lo que os pido encarecidamente es que vengáis y entonces podamos contrastar los datos que nuestros compañeros que han trabajado el área económica nos puedan ofrecer. Sería muy atrevido por mi parte decir ahora alguna conclusión sobre este tema. Pues otro tema que me parece que esta tiene respuesta fácil, solución no. El relato descrito ganaría en fiabilidad con la identificación de los casos. ¿Ese catálogo será posible algún día? O sea, que no tengo muy claro si se refiere a los casos que se han entrevistado, o sea, si es posible conocer quién se ha entrevistado y, por tanto, la historia, o si es posible hacer un catálogo de todas las personas extorsionadas. En cualquier caso, me parece que ambas cosas son muy complicadas. Bueno, en una nosotros tenemos el compromiso de no revelar las fuentes. A ver, precisamente ha habido una de las dificultades para poder conseguir que las personas con las que se ha contactado se entrevisten es que la gente pues tenía miedo, evidentemente. Entonces, tenemos que garantizar la confidencialidad de los testimonios y hacerlos lo más anónimos posibles, para que no se pueda identificar quiénes son. Por lo tanto, lo que podemos conocer es una interpretación de los testimonios con citas textuales de las entrevistas o viñetas antropológicas que nos ilustren las reflexiones ético-políticas y socioantropológicas que hacemos, pero no podemos ir más allá de ahí porque violaríamos el compromiso de confidencialidad con nuestros informantes. El hacer un censo más allá de las personas extorsionadas, bueno, pues podríamos pensar en productos futuros de un trabajo como este, pero yo creo que es una actividad seria y no abordable. Yo creo que lo que nos puede servir un trabajo como este es como muestra paradigmática de lo que ha sido un fenómeno que ha permanecido oculto mucho tiempo y que ha tenido consecuencias gravísimas, muy lesivas para la sociedad vasca y sus instituciones, y que ha ido mucho más allá del atentado o del tiro en la pierna. Para acabar, una pregunta en propuesta o mirando hacia el futuro. Dice, la propuesta de promover la empatía hacia las víctimas
es de naturaleza normativa. ¿Qué acciones educativas permitirían lograrlo? ¿En qué instituciones y con qué métodos? Bueno, hay cosas que se están haciendo. Nosotros no vamos a inventar tampoco la piedra filosofal. Yo creo que pues compañeros míos del Centro de Ética llevan trabajando mucho tiempo en estos temas y han sido especialmente proactivos en el desarrollo de estrategias pedagógicas para fomentar esa empatía con las víctimas a partir de la presencia de testimonios de esas víctimas en las aulas, por ejemplo. Esta misma mediodía en la comida comentábamos algunos de los frutos de esa presencia, ¿no?, que ha permitido a chicos y chicas, muchos de los cuales ni siquiera han tenido un contacto medianamente cercano con el tema de la violencia, pues se le hayan abierto un poco los ojos. Chavales entre los 15 y los 18 años que han empatizado con el sufrimiento de esas víctimas y que ha sido más difícil conseguir desmontar algunos de los prejuicios o estereotipos del profesorado que de las propias víctimas. Yo creo que se están haciendo cosas. Probablemente haya que ver también, más allá de un producto final que pueda tener, lo comentábamos esta tarde también en el equipo, de un producto final que podría ser, y estamos en ello, en elaborar, en preparar un libro, pues hacer otro tipo de productos que puedan ser más fácilmente socializables en diferentes públicos, como pueden ser, en este caso, pues las nuevas generaciones que deberían, de alguna manera, ser conscientes de lo que aquí ha sucedido para garantizar ese derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación y el principio de la no repetición también. Pero estamos paso por paso, veremos después lo que podemos hacer. Bueno, muchas gracias, Izaskun, por tu ponencia y muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por escuchar lo que ha sido o lo que es parte de esta investigación que llevamos a cabo y esperamos contar también con ustedes en enero en la última sesión del seminario. Muchas gracias.